Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. San Juan 3, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El amigo del esposo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En este capítulo encontramos el resumen de lo que es el poder y mensaje del Evangelio. San Juan 3:16 nos habla del amor y gracia de Dios hacia la humanidad. Te lo recuerdo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dios nos amó de tal manera que no lo podemos comprender. La fe en su Hijo amado que vino a este mundo a pagar el precio por nuestros pecados nos da la salvación y la vida eterna. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él, ocurre el nuevo nacimiento o regeneración, que es una nueva creación, una transformación de nuestro ser interior. Es un cambio que ni la religión ni el esfuerzo humano puede hacer en nosotros, solo el Espíritu Santo. Es el milagro más grande que un ser humano puede recibir. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese nuevo nacimiento es la gran necesidad de todo ser humano. Jesús le habló a Nicodemo de acuerdo a su necesidad. Él era religioso, pero no había nacido de nuevo. Y Jesús fue claro: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te pregunto, ¿y tú ya naciste de nuevo? ¿O solo has seguido una religión? Jesús le habló a Nicodemo incluso de la forma en que él iba a morir por nuestros pecados. Él sería levantado, y fue levantado en una cruz. Jesús se refirió a la historia de Números 21, del 5 al 9, donde los israelitas que fijaron su mirada en la serpiente levantada por Moisés fueron sanados y librados del veneno de las serpientes. Así nosotros, al poner nuestra mirada en Cristo, somos liberados del poder del pecado y de las consecuencias del pecado. Recordemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Quién se acercó a Jesús de noche? Número 2. ¿Cuál era la necesidad de Nicodemo y de todos los hombres para entrar al reino de Dios? Número 3. ¿El nuevo nacimiento lo puede producir la religión o el esfuerzo humano? Número 4. ¿Quién levantó la serpiente en el desierto? Número 5. ¿Cómo demostró Dios su amor por la humanidad? Número 6. ¿Quién dijo es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe? Y número 7. ¿Qué pasa con el que rehúsa o se niega en creer en el Hijo, o sea, Jesucristo? Aquí terminamos el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Abajo en los comentarios te dejaré otros videos de Biblia hablada y reflexiones bíblicas. Que Dios te bendiga.